Ben, boas tardes. Hola. 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 Boas tardes. Estivemos esperando por culpa destas obras que impiden o acceso fácil. Non se escoita? No, más o menos. Pois hai que darlle ali, por favor, un pouquiño de golpe ali na mesa. Primeiro de nada, quería agradecerlle a ONCE que nos acolla unha vez máis neste magnífico local. Tamén agradecerlle, como non, a Escola Laica, representada aí por Karina, a súa coordinadora de Escola Laica de Galicia, por esta colaboración que de momento está dando tan bons resultados con este ciclo de laicismo. Tamén quería agradecer, como non, aos socios do Ateneo por manter este tipo de actividade. Xa vai agora, sí. Con súa colaboración constante, e tamén a presencia daqueles que aínda non son hoxe socios do Ateneo, pero que van ser, nada máis saian por esa posta logo. O acto de hoxe vai ter dúas partes, non exactamente iguais, pero na primeira delas, Rosa Pascual, que aparece por un erro meu persoal, aparece como presentadora, e entón, como xa todo o mundo a coñece bastante, parece que é a súa profesión presentar, e non é así. O sea, Galloso pode estar tranquilo que o seu posto está asegurado, eso non hai problema. Pero en este caso contactamos con Rosa Pascual porque unha das persoas que ven tendo un papel significativo nese movimento chamado Marea Verde, que recolleu a indignación de outra indignación máis do profesorado e de todos aqueles que traballan por unha escola pública. Dende ese punto de vista, dende o punto de vista, digamos, da acción, ela vai enmarcar un pouco a charla que despois fará Francisco. Antes de nada, porque sei que vos gustan os nodos, imos poñer un nodo. Temos sonido, pero non. Espera. Momento que todo ten solución.
Hola. Sí, sí, sí. ¿Se oye? Toque echar tecla. ¿Qué tecla? No hay. A ver, fala. Hola. Sí. ¿Sí? Aquí no se nota. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿No? ¿Un poco más? Hola. Ahora sí. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a Luis Otero e ao Ateneo Atlántico no nome de Marea Verde a invitación a participar neste acto. Sinto-me honrada de estar nunha mesa con unha autoridade neste tema como Francisco Delgado, cunha ampla trayectoria e a él a quen lle corresponde o protagonismo nesta conferencia. Pero, bueno, eu o que vou facer é unha introducción simplemente sinalando algúns retos, problemas e tamén retrocesos que atopamos hoxe os que estamos pola escola laica. Espero que no debate teñamos tempo para poder desenvolver algunhas delas. Antes de nada, recoñecer que Mareas pola Pública, das que formamos parte, comparte a meirande parte dos plantexamentos de Europa Laica e participamos e apoiamos as iniciativas que se teñen levado a cabo, como a iniciativa legislativa popular da que logo nos falará Francisco. Na derradeira Asamblea Estatal en Cádiz de Mareas pola Pública, celebrada en decembro, reafirmamos o laicismo como unha dos principios básicos da escola que queremos. A escola democrática e inclusiva ten que ser laica. E certamente estamos nun país onde a separación Igrexa-Estado non é completa e onde a Igrexa Católica mantén un poder e unhas condicións de privilexio que serían o que son inaceptables en calquera democracia avanzada. E para ela, o control da educación é e sempre foi fundamental. Sen el, dado que por el garantiza, digamos, a súa supervivencia como poder fáctico. Por outra banda, o poder político, nuns casos, ten apoiado sin fisuras a escola religiosa e en outras non se ten atrevido a tomar medidas radicais, a pesar de que o seu moderantismo non conseguiu aplacar as olas da santa indignación con que a Igrexa Católica nos ten acostumados en canto se quere modernizar o país ou sair da súa tutela. Somos conscientes, polo tanto, de que o camiño a percorrer para lograr a escola laica vai ser longo e cheo de atrancos, pero eu xente trazar unha folla de ruta para comezar. Vou sinalar simplemente 4 puntos. O primeiro que se precisa é derogar os acordos co Vaticano do 79 sobre os que falará Francisco. En segundo lugar, comenzar a desmontar a rede de centros privados concertados, o 60% dos cales pertencen á Asociación de Escolas Católicas, onde se educa aos nenos e nenas na doutrina católica co diñeiro público, e que son, a vez, un instrumento para a segregación social e económica. A Marea Verde defende unha soa rede de centros de xestión e titularidade pública e acabar ca doble rede rematando cos concertos. Dada a extensión da privada concertada e da súa repercusión social,
Este proceso será complexo, xa que ten que garantir que se cumpran todas as plazas escolares e o encaixe de miles de profesores e profesoras. Ademais, exixe tamén acadar un amplo consenso de compromiso das forzas políticas. Pero estas dificultades, que son das que somos conscientes, non nos impiden declarar que a urxencia e a necesidade nesta situación de empezar con este proceso, dado que levamos a uns anos no que o que se está a producir é un proceso de privatización do ensino, onde os recortes de presupostos, os recortes de profesores, os recortes de materiais na escola pública, conducindo de alguna forma ao seu deterioro, se ven, por outro lado, começados por un incremento dos presupostos á escola concertada. É necesario reverter ese proceso de privatización, frear o deterioro da pública para que, en todo caso, mentre duren as dúas redes, sexa a concertada a subsidiaria da escola de titularidade pública e non ao revés. Existen moitas medidas que se poden ir tomando xa nesta liña. Por exemplo, ningún concerto máis, romper aqueles concertos dos centros que non cumplan cas normativas. Por exemplo, ahora mismo había 167 centros denunciados na Comunidade de Madrid porque están cobrando aos rapaces un diñeiro que non podían, dado que estaban subvencionados, e todos eses expedientes que se abriron se pecharon con o goberno actual de Madrid sin problema ningún, non? É dicir, que a normativa de feito non se cumple. Tamén é certo que se siguen entregando suelo público para a construción de centros privados. Entón, todo este tipo de cousas, e incluso tamén indo un pouco máis alá, ofertar o paso á rede pública mellor a algúns centros, son pasos que se poden e se deben ir dando dende xa. En terceiro lugar, e xa dentro da rede da escola pública, defendemos que se supriman, claro, as clases de religión. Non é suficiente que a religión sexa unha materia non avaliable, nin non conte para notas medias, nin siquiera que se sitúe fora do horario lectivo. A escola non é lugar para a catequese nin a difusión das doutrinas religiosas. Estamos a falar duns 17.000 catequistas en toda España, en curas párrocos, que lle supoñen as arcas públicas uns máis de 500 millóns de euros ao ano. E que teñen ademais nos centros unha situación privilexiada, como ben sabedes moitos de vos. Non hai un número mínimo de alumnos para constituir o grupo de religión, co cual en moitos centros, uns 250 en Andalucía, a plaza de profesores de religión existe e perciben o salario sin dar clase, ou dando pouquísimas clases, non? Tamén foron adquirindo dereitos dentro da función pública, como contratados laborales, co argumento, e isto foi feito por gobernos progresistas, o goberno Zapatero, co argumento da súa condición de traballadores. Sin discutir o feito de que sexan traballadores, hai que decir que o que non son é profesores de religión, de educación. Son catequistas, predicadores ao servicio dunha iglesia que é ela que tense que facer cargo deles. Por último, para xa rematar, non debemos esquecer que todas as religións hoxe presentes nas escolas defenden uns valores e uns principios heteropatriarcales, discriminatorios para as mulleres, homófobos, ultraconservadores respecto á familia e aos dereitos reproductivos, por tanto, contrarios aos valores de igualdade, solidariedade, tolerancia e defensa dos dereitos humanos nos que se educa na escola democrática. Hoxe estáse a producir un ataque á liberdade na educación na escola pública desde os círculos máis ultras, con apoio dos gobernos autonómicos e coincidindo tamén cos valores defendidos polas iglesias presentes nas escolas. Boa mostra desto é o intento de impoñer o veto parental, mecanismo a través do cal os contidos do ensino que responden ou deben responder a criterios científicos e de desenvolvemento social democrático pasarían a poder ser controlados e cuestionados
polos presuicios e mentalidades máis conservadoras, e a escola deixaría de ser esa fiestra aberta ao mundo que os nosos xoves precisan para construir o seu propio criterio e desenvolverse como persoas autónomas, críticas e como cidadáns responsables. Por todo isto, é dicir, sumando o ataque, digamos, aos recortes, esta cuestión do veto e os ataques ao prestixio do profesorado da pública, etc., a Marea Verde decidiu declarar o estado de emerxencia educativa. E remato. Defender a escola laica e defender a escola democrática, inclusiva, aberta, plural, de calidade científica e garantía de igualdade de oportunidades. Hoxe é máis importante que nunca, porque nun mundo cada vez máis desigual e máis injusto, a escola é fundamental para frear o incremento das desigualdades. Esa remato, ten a palabra. Bueno, a ver. Francisco Delgado Ruiz, este home que nos acompañou xa aquí, é, nas súas orixes, un tipógrafo. Por lo tanto, é unha profesión que xa sabe a ilustración e a socialismo. De moi novo atopou un libro que falaba de un ferrolán chamado Pablo Iglesias, e a partir de aí arrancou unha vida que eu diría que ten o contakilómetros pasado de voltas varias veces. O que pasa é que lle debeu facer trampa e por eso ten este aspecto, o sea, que parece que empezou a traballar onte. Francisco Delgado es un albaceteño que nació en la calle Tejares 13 de Albacete. Es el título de su último libro, donde nos cuenta a borbotones una vida de actividad desbordante en multitud de movimientos sociales, en su sindicato, en su partido, en su ayuntamiento, etc. También fue inmigrante, tuvo que salir de Albacete y estuvo, o curiosidad, en Bilbao y Barcelona. ¿Por qué? Porque esas nacionalidades también estuvo en Vigo, hay que reconocer. Ya un poco más tarde estuvo trabajando en las primeras elecciones sindicales, se pasó por Galicia un mes entero, nos conoce, por tanto. Fue diputado en las primeras Cortes, en el primer Congreso, y le supongo disfrutando de un observatorio privilegiado para ver cómo muchas de las cosas que nos están pasando hoy se estaban empezando o se estaban gestando allí. Más tarde, en la siguiente legislatura, fue senador y a partir de ahí comenzó un proceso de alejamiento de la actividad institucional representativa para dedicarse a otra escala, aunque siempre, yo creo que siempre colocando sus acciones a lo largo de toda la geografía, pero no solo del Estado español, sino que por el extranjero. Es un experto en deporte y el Instituto Municipal de Deportes de Vigo le debe algo. Es un experto también en salud laboral y supongo que sus compañeros del banco también le deberán algunos años de vida más agradables. Para nosotros lo que nos queda más próximo a esta charla de hoy es su actividad como dirigente y militante del movimiento de padres, de las acciones de padres en aquel momento, de madres y padres más adelante, donde llegó a formar parte y a presidir la confederación de la CEAPA. Y por otro lado, una vez que se acabaron los hijos, que era su coartada para seguir ahí, que
quiero decir, no se le acabaron los hijos, perdón, se acabaron la edad escolar de los niños. Una vez terminado esa etapa, comienza otra en la cual Europa laica es su objeto principal de trabajo. Es por ello por lo que hoy está aquí, pero podría estar por muchas otras razones. No ha dejado su actividad sindical, es un hombre que ha colaborado en cientos de cosas, y como repite mucho en su libro, daos cuenta que no tuve necesidad de pedirle unas líneas de currículum, porque el libro me surte de cantidad de cosas que contar. Y como cuenta allí, siempre hay una frase que repite muchísimas veces y dice, y siempre poniendo nosotros los medios, poniendo nuestro coche, poniendo nuestro tiempo, a diferencia de otras militancias donde todo va sobre ruedas. Yo quiero agradecer a Francisco Delgado, primero que esté aquí con nosotros, porque a todo esto es como, a nivel de la península ibérica, es como vive en las antípodas, porque Albacete debe ser algo así como lo contrario de Vigo, ¿no? Y quiero agradecerle el esfuerzo por llegar hasta aquí, con 2 trenes horribles, sobre todo el último, y quiero agradecerle también todo ese esfuerzo y todo ese derroche que está representado en todos sus libros y en todas sus acciones. Es un ejemplo más de la cantidad de gente que forma esta red tupida que hace que este país aguante y siga para adelante. Gracias, Francisco, tienes la palabra. Bueno, es que había traído un pequeño PowerPoint, pero lo voy a obviar el PowerPoint. Vamos a hablar más abiertamente y directamente, porque el PowerPoint nos quita minutos, nos quita tiempo para hablar de lo que os interesa a ustedes. Agradecer al Ateneo Atlántico que haya invitado a hablar en esta sesión sobre laicismo, sobre el tema de educación. Yo pertenezco al Ateneo de Albacete, Ateneo albacetense, soy ateneísta desde que vino la democracia, un Ateneo liberal del siglo XIX y que remontó desde el año 78 aproximadamente, y bueno, pues hacemos muchísimas cosas también en Albacete. Por lo tanto, muchas gracias también a la compañera que ha hecho ese resumen. La verdad es que yo tengo una dificultad, posiblemente la primera, y es que siempre que hablo de educación me encuentro en la sala con muchísimas personas que son docentes, que han estudiado la docencia. Yo no lo he sido, una pequeña etapa de mi vida, muy pequeñita. Yo me acerqué a la educación por una cuestión muy sencilla. Siendo diputado, el partido me encargó, socialista, bueno, pues hacer un seguimiento a los temas de educación, y luego al tema de deportes. En el Senado debatimos el Estatuto de Centros de la OCDE. Cuando dejé el Parlamento montamos la Federación de Padres de Albacete, y desde entonces no he parado de dedicarme al tema de la educación, investigar sobre la gestión de la política educativa. Es decir, yo no os voy a hablar de eso, de la gestión de la política educativa, no voy a hablar de otras cosas. Y tengo una desventaja, y es que tengo quizá demasiada información, y eso me lleva a ser demasiado escéptico. El haber estado tan cerca de los sitios donde se han cocido las cuestiones que han hecho las leyes que se han hecho en España desde el año 1978 aproximadamente hasta hoy, estar en el Consejo Escolar del Estado durante 15 años, haber presidido la CEAPA durante un tiempo y luego pues la Confederación Europea de Padres también, pues me permite tener una visión de lo que se hace desde la política por la cuestión de la enseñanza, y esa información a veces pues es perjudicial, ¿no? Porque esa información a veces la transmites y los que te escuchan dirán, ¿qué dice este loco, no? ¿Qué es lo que está diciendo? Y hoy precisamente pues vengo con muy malas noticias, claro, evidentemente, porque ayer el Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz reunió a una serie de organizaciones sociales, sindicales. Evidentemente no invitó a Europa Laica, bueno, se le agradecemos que no nos invitara, porque quería hablar de su reforma de la LOMCE.
su reforma que ya presentaron en el Parlamento hace un año aproximadamente, para intentar que sobre la LOMCE pues construir una nueva ley sistémica, una ley de educación, no pensando tanto en el siglo, o en la tercera década del siglo XXI, sino más pensando en la LOE, Ley Orgánica de Educación, que José Luis Rodríguez Zapatero hizo en el año 2006-2008 aproximadamente. Claro, yo he venido a hablar aquí de escuela laica, no vengo a hablar de la Ley de Educación en su conjunto, porque la Ley de Educación en su conjunto tiene muchas aristas, más allá del tema de la laicidad, ¿no? Está el tema de la participación, está el tema de la formación del profesorado, está el tema también del dinero que se dedica a la enseñanza, del dinero que va a una y que va a otra, cómo España no ha salido todavía de ese 5% del Producto Interior Bruto que se dedica a enseñanza, y ahora están hablando de que a lo mejor de aquí a no sé cuánto tiempo van a llegar al 6%, cuando ya queríamos que por lo menos estuvieran en el 7%, y a todo esto pues nos come, la era digital nos está comiendo permanentemente, y se adelantan a los procesos políticos de lo que es la estructura de la educación, se nos come la era digital, y ya hoy que los niños nacen del vientre de la madre con un móvil en la mano, pues están situados en otro mundo, ¿no? Y a veces cuando llegan a la escuela con 3 o 4 o 5 años, pues se encuentran un mundo diferente al que ellos empiezan ya a percibir en su ámbito. Por lo tanto, nos habla el Partido Socialista, que gobierna en este momento en una coalición con otro partido de una ley que, bueno, pues es un poco como antigua, ¿no? Volver un poco al pasado, volver a la LOGSE, volver a la LOE, ¿no? Aquello en el tema, por ejemplo, de la religión hablan de religión sin alternativa, religión y parchís. ¿Os acordáis los más antiguos que se hablaba de religión y parchís? Pues quieren volver a eso, a religión y parchís, ¿no? Es decir, bueno, se está hablando de cosas que realmente pues, no tienen mucho sentido en el tema de la laicidad. Yo creo que las asociaciones y sindicatos que estuvieron ayer en Ferraz, durante un par de horas, vino la ministra Celaá, mi buen amigo Tiana, y algún asesor del ministerio, y también la portavoz de Educación, Mariluz, que venía de los STES, del Sindicato de la Enseñanza, es portavoz de Educación del Partido Socialista Obrero Español, pues les dirían, por lo que me han contado esta mañana algunas personas que estuvieron, que bueno, que se van a abordar todas las cosas que tienen que ver con la derogación de las cosas más complicadas de la LOMCE, y que bueno, pues que van a avanzar hacia un modelo de enseñanza que ya nos tenían explicados hace ya bastante tiempo, ¿no? Inclusiva, democrática, etc. Pero, como lo que hemos venido aquí a hablar es de escuela laica, la escuela laica una vez más queda en el olvido, queda aplacada, queda aplazada. Una de las pantallas que traía ahí era de una conferencia que di en Murcia, convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, STES. Lo di en un auditorio en el ayuntamiento, que asistieron muchísima gente, para hablar de escuela laica, y fue en el año 2010, estamos en 2020, pues tendría que repetir la misma conferencia, la misma, no ha cambiado nada. Si me apuras a peor, porque en ese proceso de privatización de los servicios públicos, pues la enseñanza es un buen paquete, ¿no? Es decir, el Tratado de Lisboa, quiero que os fijéis en el Tratado de Lisboa, ahí no tenemos Constitución Europea, porque en su día hubo 2 países que se negaron a ello, pero firmaron los países de la Unión un Tratado de Lisboa que en el tema de educación viene a poner una pasarela para que los sistemas educativos se encuentren con los mercados, de tal manera que, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, sistemas educativos muy potentes, como es el alemán o el francés, por hablar de 2, están absolutamente sin saber por dónde meterle mano, porque están mercantilizando los sistemas educativos en Francia y en Alemania. En Francia, por ejemplo, ya se está financiando el 21% del alumnado con la escuela concertada, que en la laica Francia está en manos de la Iglesia Católica, ese 21%. Casi, de aquí a muy poquitos años nos van a superar a los españoles. La ley de separación de Iglesia-Estado de 1905 se la están toreando, la están pasando por delante y por detrás. Y es una situación que está ocurriendo en Europa pues muy gravemente. Muy pocos estados
están potenciando fuertemente lo que es la escuela pública, única y laica. Caso de Finlandia, caso de Portugal, algunos países del este y poco más. El resto, la privatización de los sistemas educativos está siendo tremenda. En Gran Bretaña empezó ya hace algún tiempo, en Alemania también todo lo que es la enseñanza dual se está privatizando. Y en esto, quienes más tienen las de ganar son las corporaciones religiosas. Corporaciones religiosas que en Europa y en América Latina se están quedando con la industria de la caridad y con la industria de la educación. Y ese es el problema que tenemos en España, que ya teníamos desde hace muchísimo tiempo y que estamos teniendo ahora cada vez más. Por eso quizá el Estado, por eso el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, cuando desde algunas asociaciones como Europa Laica se les dice que hay que avanzar en una laicidad de la escuela, no quieren ni vernos ni escucharnos. Fijaros que en el mes de febrero, el día que tumbaron los presupuestos generales del Estado que presentó el señor Sánchez y que votó Esquerra Republicana de Cataluña, creo, en contra, y eso hizo que se disolvieran las Cortes, ese día, a esa hora, estábamos con Alejandro Tiana, el secretario de Estado de Educación, para llevarle nuestras propuestas a la reforma de la enseñanza que ya se había depositado en el Parlamento, ¿no? En el Congreso de Diputados. La reforma que ahora nos prometen que van a llevar. Esas propuestas tenían que ver con sacar la religión del horario lectivo, como mínimo, como en Italia. En Italia el Tribunal Constitucional italiano, hace ya cerca de 30 años, hizo una sentencia muy bonita que dice que el derecho que tengan los alumnos a recibir enseñanza religiosa en los centros escolares no puede generar obligación a otros a tener otra asignatura, y por lo tanto lo que optaron los italianos es por sacar la religión del horario lectivo. Bueno, ahí los horarios son diferentes, en algunos sitios también la infantil va por un lado, la primaria va por otro, los horarios son distintos y no coincide la religión con horario lectivo para el conjunto del alumnado. Bueno, le dijimos que esa es una posibilidad que se podía poner en una transitoria de la ley orgánica, para que los horarios lectivos no coincidieran con la clase de religión. Le dijimos que había que avanzar en eliminar los conciertos educativos al máximo, ¿no? Porque era un compromiso que se había adquirido cuando la LODE, pero sin embargo habían aumentado cada vez más. El problema que tiene el gobierno, en este caso de izquierdas, un gobierno ahora de coalición, es que en este momento tienen a 20.000 personas, no sé, has dicho 17.000, ¿no? Son 20.000 personas aproximadamente, delegados diocesanos que les pagan el Estado y que hacen proselitismo religioso en las escuelas, aparte de dar religión confesional en las mismas. Son personas, algunas con muy buena intención, pero otras lo que hacen es proselitismo religioso, y no solamente están estas 20.000 personas, además también hay en algunas zonas personas de otras religiones, de religión evangélica y de religión islámica. Bueno, estas personas, el problema que tienen ahora el Estado es que la disposición segunda y tercera de la LOE, no de la LOMCE, de la LOE, es que son personal laboral al servicio del Estado. Es decir, como ya se le dijo en su día a Rubalcaba y al compañero Gaspar Llamazares de Izquierda Unida, no votéis esto porque esto es dejarlos fijos en plantilla a estas personas que son delegados diocesanos y hay que dar una solución. Por lo tanto, ese es un problema que tiene ahora mismo el gobierno. Sobre todo en un momento en donde cada vez menos chicos y chicas piden religión. Tengo aquí los datos del Ministerio. La media es que piden religión en el conjunto del Estado un 64% en primaria y un 55% en secundaria. En algunas comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña los porcentajes son bajísimos. Concretamente en Galicia son un 68% en primaria y un 58% en secundaria. Hay otras regiones que son más. El problema es que conforme va desapareciendo el número de alumnos, se van cerrando coles porque hay menos alumnos que llegan al cole, están bajando las ratios. ¿Qué
que menos gente pide religión, quieren mantener a esas personas dentro de los centros, y ocurre el caso que has citado de Andalucía. Es decir, nos hemos encontrado en Andalucía que muchas personas que cobran salario completo no dan horario completo de religión, porque además les defienden los sindicatos, e incluso los sindicatos de clase. Mirad, siguiendo con este hilo, cuando la ministra Celaá era consejera del gobierno vasco en la época de Patxi López, es decir, no hace mucho tiempo, fue consejera de Educación. Pues tuvimos que ir a Vitoria, fuimos a Europa Laica, fuimos con algún sindicato, con el STEAS, y fuimos también con la Federación de Padres de Errikoa, del País Vasco, porque una de las últimas cosas que había firmado el gobierno vasco con los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y el ASTV, era que en secundaria los profesores que no tuvieran suficiente horario, que pudieran dar otras asignaturas para completar horario para las que estuvieran preparados académicamente. Ese convenio lo firmaron UGT, Comisiones y el ASTV con el gobierno anterior al de Patxi López. Pero la ministra Celaá, que entonces consejera de Educación, no sabía unas razones y ese convenio no se denunció cuando estaba en contra del Real Decreto de Enseñanza de la Religión que se establecía a nivel de todo el Estado. Lo único que conseguimos es que ese convenio no se trasladara a la educación primaria. Bueno, eso que pasó en el País Vasco en aquella época, hacia el año 2009, 2010, 2011, no recuerdo bien, se trasladó luego a otras comunidades autónomas. Y entonces algunas comunidades autónomas, muchas personas que han sido designados por los obispados, delegados diocesanos, que tienen titulación académica, porque ya se han preocupado los obispados, en connivencia con el Ministerio de Educación de todos los colores, de que las personas que se nombren tengan titulación académica universitaria, para que en un momento determinado puedan quedarse a dar otras asignaturas. Bueno, pues eso es un hecho que está ahí, que lo sepáis, y hay algo más. Hace un mes aproximadamente tuve que llamar al Ministerio, antes de fin de año, en el año 2019, en diciembre, porque nos habían filtrado que en algunas comunidades autónomas las personas que impartían religión designadas por los obispados, cuando había oposiciones para sacar plaza titular, les contaban el tiempo que habían estado trabajando como personas, como delegados diocesanos en los centros. El Ministerio de Educación no nos ha querido dar los datos porque dice que esas competencias están transferidas y que cada comunidad autónoma tiene sus propios datos. Yo insto a que aquí en Galicia preguntéis a la Consellería, que ahora está en manos del PP, para que os diga si a las personas que se presentan a oposiciones, el tiempo que han estado delegados diocesanos, se les cuenta sí, se les cuenta. Me confirman. Bueno, pues nos parece una verdadera fraude a la Constitución, porque las otras personas entran a través de mérito y capacidad y son interinos porque han aprobado una oposición y se han quedado sin plaza, y nada tiene que ver con los designados. Esto es un fraude de ley importante que se comete en todas. Y eso hay una gran connivencia con el Ministerio de Educación de cualquier colorín político y con las comunidades autónomas de cualquier colorín político. Bueno, eso es el tema de la religión. Pero es más, nos parece que no tiene mucho sentido que en las escuelas, cuando un niño entra con 3 años en los coles, no entiende por qué se le segrega tanto si su padre quiere que de religión o no de religión, y se le separa de un sitio a otro. Y bueno, pues ese motivo de segregación solo por el tema ideológico, por el tema religioso, nos parece que va en contra de pues todos los principios de los derechos de la infancia, los principios de los derechos humanos que avalan nuestra Constitución en su artículo 10, los principios de la propia Constitución en su artículo 14. Se les segrega por cuestiones ideológicas. Este niño da religión, este niño no da religión, este niño da religión. Ese es el convencimiento al que le queríamos llevar al Ministerio de Educación, independientemente de que quieran hacer una ley que realmente sea el avance hacia la construcción de un Estado laico. Le llevamos una serie de medidas, que son estas, 10 medidas, un decálogo, y le dijimos, bueno, no queréis tocar muchas cosas, pero sí podéis hacer en las transitorias de la ley orgánica, podéis incorporar
una serie de medidas que le quiten carga confesional al sistema educativo. Porque el sistema educativo español es que tiene mucha carga confesional histórica. Por ejemplo, hay un chico en Córdoba que se está peleando porque quiten crucifijos de su cole de un instituto. Por ejemplo, mañana, o no sé, habrá sido hoy, se ha denunciado en Murcia a un instituto porque el día 30 hacen una misa dentro del colegio, un instituto público, promovido evidentemente por los delegados diocesanos. Es decir, ¿cuándo una ley orgánica va a evitar que haya simbología y liturgias en los centros escolares? Es decir, no debe de haber en ningún centro escolar simbología ni liturgias. Para eso están los templos, para eso están las casas de las religiones. Es decir, bueno, pues eso que no afecta, simplemente es cumplir la Constitución, es una Constitución no confesional, pues ni eso quieren hacerlo. Es decir, queremos quitarle carga confesional, queremos que los niños de 3 años, por ejemplo, no den religión, porque el concordato habla de 4 y 5 años, preescolar no se ha modificado, habla de 4 y 5 años, ahora hablar del concordato. Bueno, pues esas pequeñas cosas que le hemos dicho al Ministerio que figuren las transitorias de la ley para quitar carga confesional al sistema educativo, ni siquiera quieren hacer eso, porque tiene una enorme dependencia de la Santa Sede, del Vaticano. ¿A través de qué? A través de la industria de la caridad. Los partidos políticos dependen ahora mismo de la industria de la caridad, de Cáritas y de muchísimas organizaciones que son los que están llevando la caridad en este país. Y dependen muchísimo y no quieren tener malas relaciones con la Santa Sede ni con el Vaticano. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bien. Vamos al concordato. Es evidente que no se puede hacer una ley que construya una escuela laica si seguimos con el concordato. El concordato es un concordato que tiene que ver con el concordato isabelino de 1851. Si se mira el concordato isabelino de 1851, es muy parecido. Fijaros que después de 1851 en España, en 1913, se planteó la cuestión del catecismo. En 1913, el Consejo de Instrucción Pública planteó, por primera vez en España, que aquellos profesores que no quisieran impartir religión, que no la impartieran, y que aquellos alumnos que no quisieran dar religión, que no la dieran. Y en 1913, antes de la dictadura, en plena monarquía borbónica, pero antes de la dictadura de Primo de Rivera, ya se aprobó por el Consejo de Instrucción Pública, durante unos años, hasta que llegó la dictadura de Primo de Rivera, que aquel profesor que no quisiera dar religión, que no la diera, y que aquel alumno que no quisiera dar religión, que no lo diera. 1913, han pasado mucho tiempo. Bueno, Franco, no voy a hablar de la República porque estoy convencido que todos sabéis la escuela única y pública de la Segunda República, un ejemplo para todo el mundo, porque la Constitución de la Segunda República, siempre lo decimos, es la primera y única constitución laicista de la historia del planeta, es la más laicista de la historia del planeta, y así pasó, fue atacada por el tema de la religión, por el tema de la cuestión agraria, por el tema de la cuestión territorial. Hubo 3 o 4 temas que surgieron con la República y uno de ellos fue el tema de la cuestión religiosa. No voy a hablar entonces de esa escuela, pero sí ya del nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo implanta la religión a lo bestia y se firma el concordato en 1953, concordato con Franco, que viene a ser el del 51 de isabelino. No se hace la ley de libertad religiosa hasta el año 1963, porque eran perseguidas hasta el año 63 todas las religiones. En el 63 se aprueba la ley de libertad religiosa para que todo el mundo pueda profesar la religión que quiera, pero no de manera pública, solo de manera pública la católica. Y en el año 79, una vez aprobada la Constitución española, que como dice Luis, estuve allí, se había gestado, y yo estoy convencido de que los jefes de los partidos todos lo sabían. Se estaba gestando el concordato que se publicó en 1979, en enero de 1979.
decir, unos días después de aprobar el referéndum de la Constitución española. Ese concordato viene a dar valor a uno del 76 que se había también modificado y viene a consolidar un acuerdo muy favorecedor de la Iglesia Católica en España en materia de educación, en materia cultural, en materia militar, en materia económica. Ese concordato es aprobado también por el Parlamento en el mes de septiembre del 79. Es muy curioso, si alguien tiene interés en estudiar las actas, pues están públicas en internet, tendréis en Senado, cogí las actas de cuando hubo el debate en el Senado del concordato del 79, los acuerdos con la Santa Sede, porque es muy interesante ver lo que dijo cada partido y lo que votó cada partido. Es muy interesante lo que dijeron los representantes de cada partido, es muy interesante. Bueno, el de Educación y Cultura no lo apoyaron, por cierto, para que lo sepáis, ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista, pero los otros sí votaron que sí. Pero no al económico sí, al de Educación y Cultura no. Bueno, sabéis que el artículo 27 de la Constitución fue un artículo muy polémico, que Gregorio Pérez Barba dio un portazo, bueno, todo aquello. Bueno, concordato sigue estando ahí, no solamente sigue estando, sino que en la época de José Luis Rodríguez Zapatero se le mejoraron las cosas al Vaticano, se le subió del 0,5 al 0,7 el IRPF, como excusa de que se le daba a la cuenta más dinero y que, bueno, porque tenían que cobrar más, y por eso la Iglesia recibe 280 millones al año aproximadamente para los gastos internos de las diócesis. Pero donde está el mayor problema, bajo nuestro punto de vista, es en la parte cultural, en el tema del patrimonio, en el tema de los impuestos, el tema de no pagar impuestos, y en el tema de la enseñanza. Porque el tema de la enseñanza obliga a que la enseñanza española no choque con la doctrina católica. Es decir, no puede haber nada en el sistema educativo español que choque con la doctrina católica. Eso lo dice el concordato número 2, que el acuerdo número 2, me parece que es el apartado segundo o tercero, dice, es decir, el sistema educativo español no puede chocar con los principios de la doctrina católica, cristiana católica. Pero el concordato no habla de los conciertos. Los conciertos son otra cosa. El concordato hay que denunciarlo y derogarlo para que podamos construir un Estado laico y que no haya privilegios a las organizaciones religiosas, ni fiscales, ni económicas, ni educativas, etcétera, etcétera. Pero la privatización del sistema educativo, la privatización del sistema sanitario, la privatización de la asistencia social, no viene en el concordato. Eso es otra cosa. Eso es que los gobiernos que han sucedido desde el año 79-80 para acá, todos los gobiernos, monocolores, hasta ahora, que hay un gobierno bicolor, creo, lo veremos de aquí a 1001 días. Bueno, pues ninguno ha querido romper esa dinámica y todos han apostado por privatizar cada vez más la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y en estos tres campos, las corporaciones religiosas se lo montan, sobre todo en la industria de la caridad. Como estamos en educación, decir que en educación tienen un enorme control, no solamente por los delegados diocesanos en los centros de titularidad pública, sino también por el tema de los colegios, que ellos son religiosos y al que van aproximadamente un 23 a un 25% del alumnado, porque sus colegios son más grandes. No me sirve algo que he traído por aquí, que había 1000 escuelas públicas en Galicia y solo 300 privadas, no me sirve porque a las privadas católicas van mucho más alumnos y a las públicas menos, porque muchas son del ámbito rural, que son unitarias, son pequeñitas escuelas y tal. Por lo tanto es más cara, la escuela pública es más cara porque atiende a una población rural, etc., ¿no? Bueno, pues el problema está más que en sacar la religión de la escuela, que yo creo que algún día la sacará la ciudadanía, poco a poco, no llevando a sus hijos a clase de religión, y si el gobierno nos hace caso en poner pequeñas zancadillas a ello, no con lo del pinipón, del ping-pong, esto que han sacado ahora, que esto es una cortina de humo para que se hable de esto y de otras cosas. Ojo con el tema.
Ahora hablaremos si queréis un poquito del tema, del pinipón. El tema de los conciertos que es un tema preocupante porque se han establecido. Y además es una corriente universal. Se han establecido ahí. El Estado financia la escuela dogmática. Es decir, todos financiamos escuela dogmática. Fíjate, hasta tal punto es escuela dogmática, os voy a contar una anécdota. Los acuerdos que firma en 1992 el Estado con 3 confesiones religiosas, islámica, evangélica y judía, que son acuerdos muy beneficiosos para esas 3 religiones, para estas 3 conferencias religiosas, corporaciones religiosas. En uno de ellos, si tenéis curiosidad de mirarlo en internet, el acuerdo que se firma con la Conferencia Islámica de España, se compromete la Conferencia Islámica de España a que si un niño musulmán va a un colegio católico, no exija religión islámica. Y está firmado en el acuerdo de 1992. Lo hemos denunciado al gobierno, lo hemos denunciado a algunos parlamentarios. Va en contra de la Constitución, de la propia Constitución. Por eso digo que este es un ejemplito pequeño, un mini ejemplo de por qué los colegios que financiamos con fondos públicos son colegios dogmáticos religiosos y que su misión es esa misión, catequizar, introducir a los alumnos en la enseñanza, en la doctrina católica. Tengo aquí una carta que envían los obispos de Galicia animando a los padres a solicitar enseñanza religiosa en la escuela. Y es una carta que se envía a través de los colegios, que esto es al margen del pinipón, y que viene a decir por qué los padres tienen que hacer que sus hijos estudien catequesis en los colegios, ¿no? Bueno, pues esto no lo envían a los colegios religiosos financiados con fondos públicos, porque allí ya todo el currículo, todo el centro, todo el proyecto educativo, todo el ideario del centro va en torno a la religión. ¿Eso qué significa? Que todos los temas relacionados con la educación sexual, todo lo que ha surgido ahora del pinipón este de hazte oír, pues eso ya se está dando en los colegios dogmáticos católicos. Unos más, otros menos. Los colegios ahora han caído muchos en manos, ya no hay tantos religiosos y tantas religiosas, hay más seglares, ¿no? Los kikos tienen muchos. Es decir, los kikos, aparte de la Universidad Católica de Murcia, tienen muchos colegios que han ido dejando las monjas y los tienen ellos, son seglares, y tienen también un control importante de la formación dual, de la educación dual. Ayer creo que en la reunión con Ferraz les dijeron que iban a introducir el tema de la educación dual, la formación profesional. Algunos sindicatos dijeron que a ver cómo se daba esto, pero en el tema de la educación dual, la formación profesional, controla mucha formación profesional la Corporación Católica, muchísima controlan, ¿no? Es decir, la Universidad Católica de Murcia se está extendiendo a través de la formación profesional en muchas provincias, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Madrid, y además controlan la formación más atractiva para los jóvenes, la más moderna. Es decir, aquella educación profesional más moderna, más atractiva, que más salidas profesionales tiene, la controlan los kikos. Mucho más que la formación profesional pública, ¿no? Que es quien tendría que controlar todo esto. Por lo tanto, me preocupa más que sacar la religión confesional del horario lectivo, me preocupa el tema de la dogmatización de la enseñanza privada que financiamos con fondos públicos. Además de que los horarios que tienen, los servicios que tienen, son muy atractivos para las familias, en muchos casos. Hay una dejación, yo creo que por parte del Estado y de la escuela pública, de servicios que no se dan y que los da la privada. Y muchos padres optan por eso. Comedores, actividades extraescolares, que los pagan los padres, claro. Entonces ahí ha habido algo que ha hecho que muchos padres pues vayan aparte de otras medidas que ha tomado la administración, como la zonificación,
decir, siempre han tenido medida, es decir, que cuando un colegio público pierde alumnos, enseguida se quita una unidad. Cuando un colegio privado no, pues no, hacen la vista gorda o le llevan alumnos de otros sitios y tal. Voy a ir terminando. Yo asistí hace muy poco tiempo, hace un par de años, a un pueblecito de Huesca, al norte, muy arriba en los Pirineos, porque unos padres me llamaron alarmados que querían que sus niños que entraban a 3 años fueran a un colegio público y los habían derivado a un colegio religioso. En el pueblo había 3 colegios hacía tiempo, había uno de Escolapios y había 2 colegios públicos. Uno lo cerraron y estaban engordando el colegio de Escolapios. Entonces derivaban a chicos al colegio de Escolapios y bueno, allá había gobernado casi siempre un alcalde del Partido Socialista, casi siempre en ese pueblo, ¿no? Es decir, cosas de estas pasan. Se incentivan a que los chicos pidan. Bueno, pues la mala noticia que decía al principio es lo que hay. Es decir, vamos a ver este gobierno el tiempo que dura, porque hay muchos temas que solucionar, el tema del empleo, el tema de la vivienda, política territorial, política internacional. Y siempre ocurre que el tema de la laicidad queda como en un cajón, no toca. No metamos ahí que se nos echa la gente a la calle. Yo recuerdo todavía la famosa manifestación de la CONCAPA en Madrid en 1985, creo, o 86, que coincidió con una huelga de estudiantes y otra de maestros, de profesor al ministro Marabal, a mi amigo el ministro Marabal, que tenía otra idea un poco de cómo enfocar el tema de la enseñanza privada. Lo echaron, entre unos y otros lo echaron, entre la CONCAPA, los profes que tenían toda la razón del mundo de exigir y los estudiantes de cojo mantecas, o sea, de cojo mantecas, lo echaron a Marabal. Bueno, pues tienen miedo a que se les monte un pitote en la calle por parte de los obispos, por parte de los curas, por parte de las congregaciones católicas de padres. Esto que ha pasado ahora del pinipón mirad, en el mes de octubre estuvimos en el Ministerio de Educación, 2 compañeros y yo, a decirle al asesor de Tiana que un librito que se estaba repartiendo por todos los colegios de España por parte de Hazte Oír, que era un PIN parental para que los padres dijeran qué educación no querían que se diera en los colegios relacionada con el tema de la sexualidad, LGTBI, etc. Le dijimos, mirad, este tema debéis de reunir a la conferencia de consejeros, tratarlo en la conferencia de consejeros, no darle al tema mucha publicidad, sino simplemente que los consejeros se comprometan a decirle a los directores que esto es propaganda que llega al centro y que no tiene mayor importancia, que no son normas que hace la consejería, comprometer a los consejeros, para eso está la conferencia de consejeros, digo yo, no le deis publicidad al tema, coño. Llega un día la ministra, la CELA y dice, ¡ah! La que se ha montado con el tema del PIN parental. Todo Dios escribe sobre el PIN parental, todos los telediarios, no sé qué y no sé cuántos. Forma, ¿para qué? Confrontar ante un tema que es mucho más importante, que es lo que estamos hablando aquí. Es evidente que es un territorio muy complicado, que Vox como partido se ha agarrado a ese tema de Hazte Oír, pero posiblemente si no se le hubiera dado ese altavoz por parte de la ministra, muy posiblemente el tema no hubiera tenido el impacto que está teniendo. Porque claro, ahora los padres se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con las actividades escolares? ¿Quién las lleva? ¿Quién las dirige? Tal. Claro, y que es un tema un poco complicado, es un tema muy complejo. Desde luego nosotros dijimos que se parara en su momento, que se hablara con los consejeros y se parara, que el tema que no se le diera al tema importancia. Y mira, ha saltado ahí, bueno, se ha debatido, derecha contra izquierda, izquierda contra derecha, unos contra otros, otros contra unos, los profesores han quedado en muy mal lugar, se sigue escribiendo, cada vez se escribirá menos sobre el tema, pero bueno, pues es un tema, bajo mi punto de vista, de verdad, honradamente, menor. Yo creo que los debates sobre enseñanza deben ser temas mucho más importantes, como es sacar la religión de la escuela, derogación del concordato, empezar a no financiar enseñanza concertada